Escudriñar es investigar, escarbar, comprobar. O sea, eran tipos que no se comían cualquier cosa. Y te voy a decir algo, hoy en día en las iglesias hay mucha falsa doctrina. No que toda la doctrina sea falsa, pero una partecita se ha colado en medio de la verdad. Pero resulta que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de contaminación hace que todo se contamine. Una manzana podrida hace que el resto de las manzanas se pudran. No es al revés, no es que las manzanas sanas hacen que la podrida se sane, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en comprobar lo que se nos predica. Y aquellos que escuchan predicaciones por internet y oyen, y las de aquí también, por supuesto, debéis de tener esa misma actitud, escudriñar. No seáis ovejas conformistas, no os comáis cualquier hierba que hay ahí en el suelo, porque puede haber cardos en medio de la hierba y pueden hacer daño. Puede haber setas venenosas, ahora que es época de setas, y pueden envenenar vuestra vida. No creáis todo simplemente porque el que lo predica es alguien conocido, o es alguien famoso, o es alguien que tiene una iglesia muy grande, o es alguien a quien escucha mucha gente o poca gente, no importa. No te creas todo sin más. Tampoco digo que dudes de todo. Sí te digo, haz el esfuerzo de estudiar la Biblia y de comprobar que lo que se te ha predicado es verdad. Eso es una actitud noble. No es que uno tiene una actitud de sospecha, ay, el pastor me está engañando, entonces yo le voy a pillar en la trampa. No, eso no es una actitud noble. La actitud noble es el que quiere conocer la verdad. Amén. Bueno, entonces, para hablar del tema de hoy, podemos empezar diciendo que hay experiencias que marcan nuestras vidas. Hay situaciones que determinan bastante el futuro que vamos a vivir. Estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de largos periodos de hospitalización, por ejemplo, dificultades económicas, enfrentamientos familiares, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Estamos hablando de situaciones tensas dentro de la iglesia con otros hijos de Dios. Estamos hablando de gente que ha estado en la cárcel, gente que tiene juicios, litigios, deudas, y todo ese tipo de situaciones afectan nuestra vida, indudablemente afectan nuestra vida. Y en la vida, pues vamos a tener que enfrentar situaciones delicadas, situaciones dolorosas, situaciones desagradables, situaciones que nos van a llevar un poco al límite. Cuando son situaciones que se prolongan poco tiempo, podríamos decir hasta un máximo de 3 años, pues bueno, esas situaciones van a probar nuestra fe, van a exponer nuestro carácter, esas situaciones van a hacer un test a nuestro estado de salud emocional, espiritual y aún físico, y vamos a ser de alguna manera probados, incluso, como dice la Biblia, reprobados. En 1 Corintios 11, que acabamos de leer, un poco más adelante, antes de lo que acabamos de leer, dice que es necesario que haya pruebas y que haya discrepancias con otras personas, porque eso precisamente va a mostrar, va a filtrar quiénes son aprobados y quiénes son suspendidos, quiénes pasan la prueba y quiénes no pasan la prueba y tienen que volver a repetir. Eso quiere decir que si yo ante una situación, por ejemplo, de apretura económica, me endeudo, y me endeudo de una manera exagerada y de una manera imprudente, entonces yo no he pasado la prueba. Dios en algún momento de mi vida, más adelante, me va a poner en circunstancias similares para ver si yo paso la prueba. Y aun si paso la prueba, no es descartable que más adelante en el futuro yo tenga que volver a pasar algún tipo de circunstancia similar, pero más aumentada, o sea, una dificultad mayor, para ver si subo de nivel. Porque nunca en la vida cristiana podemos decir que hemos llegado
a licenciarnos de algo. Ya somos catedráticos en oración y en ayuno. Ya somos catedráticos en perdonar. Me pueden hacer lo que sea, que yo perdono todo. Pues no se sabe. Algún día va a venir alguien que te va a hacer una gran ofensa, no una ofensa pequeña, una gran ofensa, para ver si estás dispuesto a perdonar también esa gran ofensa. Cuando la situación se prolonga mucho en el tiempo, esta es la parte que a mí más me interesa, entonces nuestra vida empieza a cambiar en una forma dramática, en una forma sustancial. ¿Por qué? Porque si tú durante más de 3 años, por poner un periodo así más o menos concreto, si tú durante un periodo muy largo de tiempo en tu vida estás viviendo la misma situación de dificultad, en tu vida se empieza a crear una mentalidad condicionada totalmente por la situación que estás viviendo. Por ejemplo, lo que le ocurrió al pueblo de Israel durante los 40 años en el desierto. O, si prefieres, lo que le ocurrió al pueblo de Israel durante los 400 años de esclavitud en Egipto. Se creó una mentalidad de esclavo. Si tú estás enfermo durante muchos años, en ti se va a crear una mentalidad de enfermo. Hace muchos años conocí a un hombre, un hombre que estaba enfermo y tenía una enfermedad, podríamos decir, crónica. Y este hombre tenía etapas donde se le veía un poquito mejor de aspecto, otras etapas donde se le veía peor, pero siempre tenía enfermedades nuevas que se le añadían. Siempre. Era una especie de imán para las enfermedades. ¿Por qué? Porque seguramente, afectado por su mentalidad de enfermo, era fácil para él recibir nuevas enfermedades y estar la mayor parte del tiempo convaleciente. Empiezas a pensar según lo que estás viviendo, empiezas a tomar decisiones que están basadas en las circunstancias inamovibles que estás viviendo durante tanto tiempo. Tu mente se empieza a adaptar a la condición en la que vives. Por lo tanto, tu capacidad de razonamiento, tu capacidad de pensar, se ve condicionada directamente por la situación que estás viviendo. Puede ser una ruina económica, puede ser una situación personal. Gente que, por ejemplo, no ha conseguido casarse y viven muchos años en esa situación y no es que piensen todos los días en eso, pero su mentalidad empieza a ser condicionada por su estado civil. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Depende en qué lado se incline nuestra mentalidad. Puede ser algo bueno o puede ser algo malo. Otra característica que ocurre en la persona que está durante mucho tiempo en una situación delicada es que sus emociones, su estado de ánimo, igualmente empieza a ser influenciado por lo que está viviendo. De manera que los pensamientos, en primer lugar, y los sentimientos que vienen después, empiezan a hacer una sociedad, empiezan a hacer un equipo, y la persona ya se ve totalmente envuelta en una dinámica donde todo gira alrededor de esa situación que está viviendo y que no consigue resolver. Hay frustración, hay decepción, hay un estado de ánimo que me envuelve y me sumerge en un modo de vida ya totalmente afectado por lo que estoy viviendo. Pareciera como que nada se puede hacer, pareciera que todo viene determinado por la situación que estoy viviendo. Nuestra esperanza se ve afectada, nuestros sueños y anhelos se ven afectados, se cambia el rumbo y la orientación de nuestras vidas. Había unos planes y, bueno, no se pueden hacer y entonces se hacen otros planes diferentes, como que todo queda trastocado. Aún el fruto de nuestra vida, hablando en términos espirituales, el fruto de nuestra vida, el llamado, el don, el ministerio que
podía estar en tus lomos, pues queda de alguna manera también afectado y sin fruto, se queda estéril. Quiero que entendamos ese panorama. Alguien que lleva muchos años viviendo una situación con la que está inconforme, viviendo una situación difícil, quizá con heridas abiertas, y quiero que entiendas que eso determina fuertemente tu manera de pensar, de sentir y de decidir. El ejemplo más claro es el de Israel, viviendo 400 años en esclavitud, hijos nacidos en esclavitud. Claro, ya no era solo la vida de una persona, pero tenemos, por ejemplo, el caso del cautiverio de Israel en Babilonia. Fueron 70 años. Hubo muchos que fueron al cautiverio y murieron durante esos 70 años, jamás regresaron a Jerusalén. Hubo otros que fueron con 10, 15, 20 años y regresaron a Jerusalén, pasados los 70 años de cautiverio, pero ya ancianitos, ya la vida se les había pasado. No habían conseguido superar, por decirlo de alguna manera, el trauma. Y eso condicionó sus vidas fuertemente. El gran líder político Nelson Mandela dijo en cierta ocasión una frase que todo el mundo aplaude, y es: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo, o que puedes usar para cambiar tu vida. La educación. Y está bien, la verdad que es una frase inteligente, es una frase sagaz, es una frase que tiene cierto grado de acierto, pero es mejor lo que dice la Biblia. Porque yo digo, ante esa frase de Nelson Mandela, educación sí, pero ¿educación en qué? Hay gente que va a Siria, a Irak, a Afganistán, a educarse en el yihadismo, para luego inmolarse con una bomba o hacer un atentado lo más dañino posible. Hay gente que educa, como en el Islam, a sus mujeres para que sean seres humanos de segunda categoría. Y la mujer no tiene derecho a educación, la mujer no puede ocupar lugares de gobierno, la mujer tiene que ir caminando detrás del marido, ahí bien en segundo plano. El marido puede abofetearla con todo el derecho porque es de su propiedad. Entonces, eso también es educación, ¿verdad? Y tú le dices a esas mujeres que llevan el velo y que van tapadas de arriba abajo como si fueran cárceles vivientes, tú les dices: mujer, pero libérate, quítate ese yugo. Y te dicen: no, pero si esto es lo que yo he aprendido, yo soy feliz así. Han sido educadas en eso y desde mi punto de vista no es una buena educación. Entonces, digamos que a la frase de Nelson Mandela le falta algo, ¿verdad? Educación, pero ¿educación en qué? Porque no todo lo que se enseña es bueno, no todo lo que se enseña vale. Me imagino que cuando Nelson Mandela dijo esa frase, y la mayoría de la gente puede entenderlo así, se estaría refiriendo a principios de los que se llaman universales, ¿verdad? El derecho a la vida, el respeto al prójimo, el diálogo, el consenso, el derecho a una vivienda. Bueno, y está muy bien, el perdonar al otro, son valores universales. Son universales, pero sacados de la Biblia. Hay quien dice que son los derechos humanos. Derechos humanos no, son derechos que la mayoría de ellos están sacados de la palabra del Creador. Pero bueno, les llaman así derechos humanos. Y entonces, ahí también nos surge otra pregunta. Bueno, principios y valores. Pero, por ejemplo, en la sociedad se considera un principio moderno que la mujer es dueña de su cuerpo y entonces la mujer puede abortar libremente sin rendirle cuentas a nadie. Porque la mujer es dueña de su cuerpo. O se puede considerar que un valor bueno es la integridad, el esfuerzo, el respeto. Está muy bien, son valores buenos. Pero a la hora de ponerlos en práctica, hay un eslabón débil, ¿verdad? Y es nuestro propio corazón. A mí me dicen: Carlos, tú tienes que ser íntegro en tu trabajo. Muy bien, y resulta que yo trabajo en una empresa, pero se presenta un cliente y me dice: mira, véndeme esto, pero no me hagas factura.
vamos a trabajar en dinero negro. Y entonces ahí es puesta a prueba mi integridad, ¿verdad? Y puede que un día yo le diga, no, yo soy íntegro, vamos a hacer bien las cosas, hay que declarar a Hacienda todo lo que se vende y todo legal, muy bien, muy bien. Pero mi empresa empieza a ir mal y con la crisis empieza a descender la facturación, pero me toca seguir pagando el IVA y entonces viene el mismo cliente y me dice, oye, pero esta vez no me hagas factura y a lo mejor ese día yo le digo, está bien, porque así me ahorro un dinero y de paso él también. Bueno, en definitiva, podemos exponer muchas normas, muchos principios, mucha educación, mucho conocimiento, pero el eslabón débil siempre es el hombre, el ser humano, el corazón malo que tenemos, dice la Biblia, desde nuestra juventud. El intento del hombre es malo, dice la Biblia, desde nuestra juventud. Esto es algo que muchos padres me miran feo cuando yo lo digo, pero nuestros hijos son malos. Ya me están mirando feo. Nuestros hijos son malos. ¿Quién le ha enseñado a su hijo a mentir? A ver, tú te has sentado con tu hijo en el sillón de casa y le has dicho, mira hijo, te voy a enseñar una cosa que da unos resultados increíbles. Tú cuando el profesor te pregunte si has hecho los deberes, tú no los hagas, pero dile que sí, y así pasa adelante y le preguntará a otro. ¿Qué padre ha hecho eso alguna vez? Me imagino que ninguno, ¿verdad? O tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué? Tú cuando vayamos al supermercado, ven detrás mío y tú coges una lata de aceitunas y te la guardas en la mochila y como eres niño nadie te va a revisar. Y si te preguntan, di que no has robado. ¿Qué padre le enseña eso a su hijo? Tendría que ser bastante bruto para enseñarle eso a su hijo, ¿verdad? Más bien le decimos, hijo, tú di siempre la verdad, tú comparte tus juguetes, no pegues en clase, pide perdón cuando hayas hecho algo malo. Tratamos de enseñarle cosas buenas a nuestros hijos, pero hay un día que nos sorprendemos y decimos, si mi hijo ha mentido, me ha mentido a mí, que siempre le he dicho la verdad. Y mi hijo resulta que le pegó al de la clase, y mi hijo resulta que un día no hizo los deberes, y mi hijo insultó al otro. Y uno dice, ¿pero qué tengo en casa? Tienes un niño o una niña malo. Porque la Biblia dice que es así. Desde el principio de nuestra existencia, nuestra naturaleza pecaminosa es la que se abre paso en nuestro corazón para que hagamos lo malo. Y toda la vida va a ser igual. Mira, le podemos dar a los niños la mejor educación, incluso la palabra de Dios, desde que empiezan a tener uso de razón, pero van a tener esa lucha interna todos. En América, en África, en Oceanía, en Europa y en todas partes. Porque el corazón del hombre es malo desde su juventud. El corazón del hombre es el eslabón débil. Por lo tanto, y aunque nos pongamos en un escenario donde ya somos cristianos y tratamos de hacer bien las cosas y entendemos la palabra de Dios, pero aún en ese escenario en el que más o menos estamos los que estamos aquí, aún en ese escenario nuestro corazón tiene heridas y tiene deficiencias y tiene traumas. Y tenemos en nuestra mente y en nuestras emociones algunos patrones que nos inducen a pensar y a sentir de determinada manera, porque quizá llevamos muchos años viviendo una situación con la que no estamos conformes. Y aunque queremos y leemos la Biblia y decimos que Dios es un Dios de maravillas, pero nuestra mente traduce, Dios es un Dios de maravillas, pero conmigo no funciona. Dios es un Dios de poder, pero el poder de Dios en mí no hace nada. Porque hay un mecanismo interno en nosotros, fruto de haber vivido muchos años, quizá atados a un pecado, quizá con una enfermedad, quizá con una situación que creíamos que nunca se iba a dar en nuestra vida, pero se produjo en nuestra vida y no hemos sido capaces de superarla. Y eso ha condicionado totalmente nuestra forma incluso de creer las promesas de Dios. El eslabón débil somos nosotros mismos. Por lo tanto, la frase de Nelson Mandela se queda a todas luces corta. Es una buena frase para un político, para un meeting, pero no es definitiva para la vida, porque no me puede ayudar del todo. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:32,
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces, ¿qué verdad es esa? Sí, Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y podríamos responder así teológicamente, la verdad es Jesucristo. Muy bien, ya lo sabes. ¿Pero eso te ha hecho libre del todo? ¿Ahora mismo eres libre? ¿O hay cosas en tu vida, hay mecanismos en tu vida interior que saltan, hay resortes que saltan cuando menos te lo esperas y te hacen tomar decisiones equivocadas? O te hacen no creer todo lo que dice la palabra de Dios. Cuando el Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, Dios estaba yendo mucho más allá de conocer que Jesucristo es el Salvador. Dios estaba yendo a descubrir nuestro corazón como si fuera una cebolla que por capas se va descubriendo y se va sanando y va penetrando la unción de Dios, el aceite de Dios que sana nuestras heridas, que sana nuestra manera de pensar, que sana nuestra manera de sentir para que no nos traicionen los sentimientos. Esa es la verdad que Dios quiere que tú conozcas. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero a veces resulta que la verdad quiere decir que yo tengo que reconocer que necesito perdonar a alguien. Y la verdad entonces ya no es tan agradable de oír. Porque si a nosotros nos dicen, Cristo ha perdonado todos tus pecados, todos dicen amén y dan botes de alegría. Pero si la verdad nos dice, tienes que perdonar para recibir sanidad, entonces nos retorcemos un poco en el asiento pensando en aquel a quien tenemos que perdonar. Si la verdad nos dice, da las primicias a Dios y confía que Dios va a estirar el 90% restante de tus finanzas, a veces nos da un poco de vértigo y decimos, no sé si seré capaz, ¿cómo voy a dar el 10%, el diezmo al Señor? ¿Cómo voy a vivir con el 90% si con el 100% apenas me llega? Y pensamos de esa manera porque nuestra mente lleva muchos años viviendo unas circunstancias, quizá donde yo creo que el dinero lo es todo. Ayer mismo hablaba con una señora y me decía, cuando yo tuve un embarazo de mi hijo, venía con una enfermedad y necesitaba unos medicamentos que valían como 3.000 euros al mes. Y la Seguridad Social no lo cubría. Pero yo tenía una tía en mi país, porque era una señora de fuera de España. Dice, yo tenía una tía que es médico y dueña de una clínica en mi país, y entonces ella me manda los medicamentos. Y me decía la señora, teniendo dinero, todo se arregla. Esa es la mentalidad que solemos tener todos, no nos engañemos, incluso los hijos de Dios. Teniendo dinero, todo se arregla, ¿verdad? Solemos pensar así. Tenemos un problema y decimos, ay, si tengo dinero lo soluciono. ¿Sí? Pero la verdad que hay cosas que no se pueden arreglar con dinero. Podríamos convenir que la mayoría de las cosas se arreglan con dinero, sí, es verdad. Pero también eso tiene el riesgo de que el dinero acabe siendo nuestro Dios y de que hagamos cualquier cosa por conseguir dinero. Y eso es peligroso. Lo que desde luego está claro es que la salvación no se arregla con dinero. Nadie puede pagar, por muy rico que sea, por su salvación. Es necesario humillarse delante de Dios y reconocer que Cristo es el Señor. Entonces, ¿cómo salir del agujero? En la Biblia encontramos diferentes personas que vivieron muchos años de algún tipo de esclavitud, de algún tipo de situación difícil. Por ejemplo, tenemos al profeta Daniel, a Esdras y Nehemías, el sacerdote y el gobernador respectivamente, que vivieron muchos años en el cautiverio en Babilonia, lejos de su ciudad, lejos de sus costumbres, en un sistema en el cual ellos no tenían voz ni voto, donde ellos simplemente tenían que obedecer lo que se les mandaba y donde era difícil practicar la fe, donde era difícil. Daniel en cierta ocasión le pillaron orando al Dios de Israel y
se le vinieron los enemigos encima para acusarle delante del rey y tuvo problemas por eso. Vivieron 70 años de cautiverio, son muchos años, es toda una vida. Se cree que el profeta Daniel ni siquiera regresó nunca a Jerusalén. Eso es lo que dicen los teólogos. Pero Esdras y Nehemías sí volvieron. Ellos fueron capaces de escapar de esa esclavitud. Fueron capaces de soñar de nuevo. Fueron capaces de ver. Dice la Biblia que Nehemías en su libro dice, Dios puso en mi corazón el ir a Jerusalén. Ya Esdras había ido primero, en una primera expedición. Nehemías fue en una segunda expedición. Dice, Dios puso en mi corazón. Pero él, como albergaba en su corazón las promesas de Dios, eso que Dios puso en el corazón no terminó ahí muerto, sino que él lo supo llevar adelante. Y hay gente a la que Dios está poniendo en su corazón cosas, pero como su mente y sus sentimientos están traumados, no son capaces de entender que Dios los quiere llevar a realizar algunos sueños que Dios tiene para ellos. No son tus sueños. Evidentemente el sueño de Nehemías era ver Jerusalén reconstruida, pero era también el sueño de Dios, por eso no había problema. Y Dios está poniendo constantemente en ti cosas celestiales que la mayoría de las veces quedan anuladas por nuestra mentalidad de esclavitud, por nuestra mentalidad de problema, porque vivimos centrados en un problema, porque quizá ya llevamos muchos años en una situación y entonces lo de Dios llega, pero no hace efecto, no dejamos que penetre hasta discernir los pensamientos de los sentimientos. José es otro caso de la Biblia, odiado por sus hermanos, envidiado por sus hermanos, fue expulsado de la familia cruelmente y vivió muchos años alejado de los suyos. Pero llegado el momento, a pesar de haber pasado por cárcel, de haber pasado por decepciones varias durante la cárcel, Dios lo levanta y cuando sus hermanos vienen a él podía haberlos acabado de una, tenía la autoridad para hacerlo, pero él decidió perdonar. Él no se quedó anclado en un resentimiento, él superó sus traumas porque había promesas para los hijos de Jacob. Había promesas y él las conocía. Él era un hijo de Jacob. Y él no dejó que una situación personal difícil, prolongada en el tiempo, dañara los planes de Dios para los hijos de Jacob. Y él reconcilió toda la familia y hizo un pacto de perdonar. Y eso le ayudó a salir de su situación personal y de su mentalidad de esclavitud. Tenemos el caso de Moisés. Natalia habló de Moisés el viernes y no lo vamos a comentar mucho ahora, pero él también fue educado entre los hijos del faraón, fue educado en una cultura que no era la suya. Él sabía que era judío, pero fue criado como egipcio, entre algodones, eso sí, pero ahí había un cortocircuito en su identidad. Y él tuvo que pasar otros 40 años más esperando hasta que Dios empezó a utilizarle. Y tuvo, ¿verdad? Tuvo un proceso bien complicado para dejarse usar por Dios, pero pudo ser usado por Dios porque creyó las promesas de Dios. Moisés era curioso porque no creía en sí mismo, pero sí creía en las promesas de Dios. Y eso es un gran ejemplo para muchos de los que estamos aquí, que nos vemos poca cosa, que nos vemos débiles, inútiles y torpes y que no sabemos casi nada. Pero si tú crees en las promesas de Dios, Dios podrá hacer cosas maravillosas con tu vida. Porque no se trata de que tú creas que eres un gigante, que tú eres un impresionante que va a apabullar a las multitudes. No, no se trata de eso. Se trata más bien que creas como Moisés, que no sirves para casi nada, pero que con las promesas de Dios se puede hacer mucho, mucho. Y Moisés salió de ese estado mental en el que había sido sumido. Era un hombre con rabia, era un hombre con resentimiento, era un hombre que no entendió que Dios le llamaba, tuvo que huir porque hizo las cosas carnalmente. Pero luego
en la misericordia de Dios, él se pudo corregir. Tenemos el paralítico de Betesda, tantos años enfermo, que ya no tenía ninguna esperanza de ser sano. Tantos años enfermo y decía, no, es que siempre que viene el ángel y mueve las aguas, yo como soy paralítico no tengo nadie que me lleve. Realmente no tenía ninguna esperanza este hombre de ser sano, de volver a caminar. No tenía ninguna esperanza. Este hombre, me imagino que sus pensamientos eran todo el tiempo lamerse las heridas. Pobrecito yo, nadie me levanta, nadie me echa en el agua. Nadie se acuerda de que yo llevo aquí toda la vida. Si fuera por turno yo tendría el primero porque llevo tantos años aquí, pero nadie me considera. Y el hombre era todo como darse lástima. Solo le faltaba hacerse el harakiri. Pero como era paralítico no podía. Entonces, era terrible el estado de este hombre. Llevaba tantos años allí enfermo que cuando Jesús le habla, lo primero que dice es, no puedo, nadie me va a sanar, yo no tengo opciones. Y muchos de nosotros decimos eso. Cuando llega tu líder y te pregunta, ¿tú quieres servir en algo? No, yo no sirvo para nada. Yo ya lo he intentado. Me han dado discípulos, pero todos se han ido de la iglesia. Pobrecito yo, soy un paralítico espiritual. Nadie me puede usar y Dios tampoco. Muchos pensamos de esa manera, porque llevamos años de esterilidad, porque llevamos años sin dar fruto y ya pensamos, no, yo no soy un árbol, yo soy una pintura en la pared. No soy una persona que puede hacer algo para el reino de los cielos. Porque como toda la vida no he podido dar fruto, o no he sabido dar fruto, o he estado tan condicionado por mis circunstancias personales, que ya cualquier cosa que Dios me proponga, cualquier tema donde se hable de liderazgo, de servir, no, eso automáticamente mi disco duro lo formatea y lo borra y desaparece. Otro ejemplo es el de Pedro. Pedro, un hombre pescador, un hombre de Galilea. Se ve que los de Galilea tenían fama de ser brutos. Es como los de Lepe aquí en España, ¿no? Que tienen fama de ser brutos. Y Lepe, ¿sabes que Lepe está al lado de Huelva, la capital, una de las capitales de Andalucía? Entonces cuando salen del pueblo siempre se regresan. Dice, ¿por qué se regresan? Dice, porque ahí hay un cartel que pone Huelva. Tienen fama de brutos, pero no son brutos, ¿eh? Yo he estado en Lepe y doy fe de que no son brutos, pero ya les ha tocado la cosa de usarles para todos los chistes de brutos. Y se ve que los de Galilea eran así. En Israel tenían fama de que los de Galilea eran cuadrados, brutos, no eran hombres de letras, no eran hombres que pudieran estudiar la Torá. Y resulta que Jesús escoge un montón de discípulos de Galilea, y entre ellos Pedro. Un hombre que cuando hablaba la gente le decía, pero ¿este qué dice? Pero si este es de pueblo, pero si este es un paleto, que no sabe nada. Este ha venido aquí a enseñarnos a los de la capital, a los de Jerusalén. Nosotros que llevamos toda la vida estudiando la Torá, y pues si mira las manos y tiene cicatrices de que es un pescador, no sabe nada. Y tenía que soportar todo eso. Hasta el punto que Pedro dudó del Señor. Y el día que tenía que haber estado ahí dando el respaldo al Señor, él salió corriendo, se acobardó. Probablemente le saltaron todos los fantasmas de que era un hombre bruto, de que era un hombre que no podía estar al lado del Señor. Y salió corriendo y se escondió y negó el nombre del Señor. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros eso? Sí, Señor, yo te amo, yo te quiero. ¿Quiénes quieren servir? Yo. Y luego a lo mejor tenemos que hablarle a alguien en el trabajo y nos callamos, vamos de agente secreto. Señor, yo voy a orar por este compañero, pero que le hable otro. Sí, a mí me ha pasado eso, ¿eh? Yo lo cuento y abro mi corazón aquí porque a mí me ha pasado eso. Y he tenido traumas que me ha costado superar para hablarle a los demás. Ahí hay muchos casos en la Biblia. Pablo mismo
Pablo, a pesar de haber tenido una conversión tan impresionante, pero Pablo fue un hombre criado en el fariseísmo puro. Y él tuvo que sufrir una catarsis, tuvo que desechar todos los pensamientos y toda la forma de sentir contra los cristianos. Y no fue fácil, no fue fácil. Después que hizo todo el esfuerzo en hacer ese cambio, cuando iba con los cristianos le tenían miedo porque decían, a ver si este no va a ser de verdad cristiano y lo que quiere es... O sea, hasta con el rechazo tuvo que lidiar él, porque ni siquiera los cristianos querían estar junto a él. Era temible Pablo en el pasado y pensaban que todavía podía hacerlo. Gente que pasó muchos años. ¿Cuál es tu caso? Yo no lo sé, quizá estás esperando la conversión de un ser querido y llevas muchos años orando, llevas muchos años esperando. Quizá te has rendido con tu familia y has dicho, no, mi marido nunca se va a convertir, mis hijos no se van a convertir. Tu mente se ha empezado a afectar, tu corazón se ha empezado a afectar. Quizá estás con una enfermedad, quizá tienes que reconciliarte con alguien de tu familia, quizá has visto dificultades económicas por demasiado tiempo, por un tiempo demasiado largo. Has tenido deudas y has dicho, me las quiero quitar, pero no has podido, no has podido. Y tu mente y tu corazón empiezan a pensar y a sentir que realmente no puedes. Yo estoy aquí para hablarte hoy de que sí se puede salir del agujero. Y la forma de salir del agujero va a requerir de tu parte romper el ciclo de pensamiento que te dice que no es posible. Yo no te voy a dar una fórmula hoy, porque no hay una fórmula, pero sí hay unos ingredientes. O sea, esto es como si, ¿cómo te digo yo? Como si quieres cocinar un plato y que te salga igualito que lo hace Ferran Adrià. Y tú lees la receta de Ferran Adrià y allí pone, venga, tanto de sal, tanto de aceite, tanto tiempo en el horno, tanto tiempo el pimentón, no sé qué. Y tú dices, lo voy a hacer igualito, ya verás. Y luego lo haces y dices, y no queda igual. ¿Por qué? Porque no es simplemente una fórmula, ya es también el arte del cocinero, ¿verdad? Hay una cosa que no se puede escribir en libros. Hay una parte que Dios te va a capacitar y a ungir para que tú vivas tu proceso para salir del agujero. Hay unos ingredientes que no van a faltar, como son la fortaleza, como son la fe, como es el tiempo, la paciencia, mejor dicho, como son hacerle caso a las promesas de Dios, como es trabajar tu carácter, como es dejarte guiar por el Espíritu Santo. Pero una vez que salgas del agujero, yo quiero que tú pienses en lo que te vas a encontrar. Piensa en lo que te vas a encontrar cuando salgas del agujero. Las personas que han sido secuestradas durante mucho tiempo tienen sensaciones rarísimas cuando son puestos en libertad. No saben vivir en libertad. Recuerdo un funcionario de España que fue secuestrado por ETA durante más de un año y lo tuvieron en un zulo, en una habitacioncita subterránea de pequeñísimas dimensiones. El hombre cuenta que cuando estaba allí metido, que nunca vio la luz natural, él ya perdió la noción del tiempo absolutamente. O sea, no sabía si era invierno, verano, de día, de noche, primavera. No sabía qué mes del año, qué día de la semana. No sabía si le tocaba dormir o estar despierto. Su reloj biológico se trastornó por completo. Y ese hombre, cuando salió y fue liberado por la Guardia Civil, pasó un largo periodo con psicólogos, un largo periodo para poder conciliar el sueño por las noches, porque su vida seguía pensando como si estuviera allí metido. Su cuerpo mismo se había habituado al descontrol, al desequilibrio, y le costó volver a centrar todo su ser, la mente, el cuerpo y el alma. Ese hombre hoy en día fundó un partido político, no sé si lo sabéis, pero no sé si tendrá mucho éxito, pero hasta fundó un partido político. Yo quiero que pienses en lo que te vas a encontrar al salir del agujero, en esos sueños que un día tuviste, que quizás Dios mismo los puso y ya no los has vuelto a soñar,
Ya no los has vuelto a meditar en tu corazón. Quiero que pienses en salir de la rutina. Quiero que pienses en usar las riquezas espirituales que Dios quiere poner en ti y está dispuesto a volver a poner en ti. Quiero que pienses en las promesas que Dios te ha dado a ti personalmente y en las profecías que te han sido dadas a ti personalmente. Cuando te han impuesto manos, cuando vino algún predicador y oró por ti, cuando tu líder o tu pastor oró por ti y te dijeron cosas de parte de Dios. Y quizá las anotaste por allí en un papel, en una libreta, en una agenda y dijiste, Señor, yo me aferro a esta palabra, pero pasó el tiempo y las olvidaste. La Biblia dice, no desechéis las profecías. Piensa en las promesas que Dios te ha dado. Vuelve a soñar con esas promesas. Vuelve a meterte, a imaginarte que esas promesas ya se han cumplido. ¿Cómo va a ser el momento en el que se cumplan? Quiero invitarte a soñar de nuevo, pero no a soñar gratuitamente, no a soñar en Disney y en cosas que nunca se van a cumplir. Quiero invitarte a soñar en las promesas de Dios y en las profecías que Dios te ha dado a ti. Quiero que empieces a ver que hay opciones distintas. Y a lo mejor yo te estoy diciendo esto y tú dices, sí, yo quiero ver, yo quiero soñar, pero me cuesta trabajo. Te voy a dar 2 ingredientes, son los 2 ingredientes finales ya para terminar y quiero que oremos con esto y quiero que los tengas muy en cuenta. Uno está en Romanos 12:2. Si hay algo, si hay un ingrediente que va a poder cambiar tu forma de pensar, no es un psicólogo, no es un terapeuta, no es un entrenador personal, no va a ser tu líder ni tu pastor. Lo que va a cambiar tu manera de pensar es la palabra de Dios. Lo que va a transformar tu mentalidad es la palabra de Dios. Por eso en Romanos 12:2 se nos dice que no nos conformemos, que no nos acostumbremos a estar como estamos, sino que nos dejemos cambiar en nuestra mente y en nuestra mentalidad para pensar diferente, para pensar en opciones diferentes. Pero esas opciones van a ser las que dice y enseña la palabra de Dios. No aconsejo leer libros de, ¿cómo es? De autoayuda, de liderazgo. Hay libros de liderazgo que son buenos si están basados en la palabra de Dios, pero no si están basados en hacerme creer que yo soy alguien que no soy. O sea, yo no soy un campeón, yo no soy un superdotado, yo no soy un tipo que si empiezo a pensar en una cosa eso se va a cumplir porque sí, porque mi mente tiene poder. Ese tipo de libros deséchalos absolutamente porque son falsos. Y la gente luego se frustra mucho más. Lo que sí te voy a invitar es a que leas la palabra de Dios, como hemos dicho al principio, con cuidado, con atención, con anhelo, con deseo, escudriñando, que seas constante en leerla, que medites en ella, porque va a ser la palabra de Dios la que cambie tu manera de pensar. Cuando era niño, dice el autor de la Biblia, cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño y era niño, no podía hacer otra cosa. Cuando estábamos sin Dios y nuestros parámetros y nuestros valores eran los que fuesen, pues actuábamos de aquella manera y teníamos los resultados de haber actuado de aquella manera. Pero ahora te digo, toma la palabra de Dios, la Biblia, como la fuente que va a transformar tu mente y tu mentalidad, no solo tu mente. O sea, esto no es una cuestión de un trasplante de cerebro. No, el cerebro Dios te lo va a conservar tal cual lo tienes, pero lo vas a alimentar con los pensamientos de Dios, que son su palabra. El segundo ingrediente que no te puede faltar es tu relación con Dios. Qué sencillo, ¿verdad? Qué sencillo. La Biblia
y tu relación con Dios. Cuanto más tiempo pases con Dios, tiempo de calidad, más te vas a enamorar de Él. Cuanto más experiencias tengas con Dios, más te vas a enriquecer. Tu carácter va a ser moldeado de acuerdo al carácter de Dios. ¿Sabes? Cuando tú has estado tiempo con Dios. El otro día me decía un discípulo que terminamos la célula y justo en esa célula habíamos hablado de perdonar a los demás. Y entonces terminó la célula y cogió su coche y había un tipo ahí parado en la calle, hablando con otro ahí, haciendo un tapón, sin más. Y esperando y esperando y esperando. Y él me contaba, dice, uy, gracias a Dios que en la célula hablamos de esto, porque si no yo me bajo a ese y le parto la cara. Dice, pero cuando tú tienes tus tiempos con Dios, cuando tú te amoldas a lo que Dios es, tú luego vas a enfrentar cosas de otra manera. Tu vida está siendo cambiada, tu carácter, tu corazón está siendo cambiado en la medida en que pasas tiempo con Dios. Por eso los pastores nos volvemos tan pesados a que oremos todos los días. Pero no una oración de coger el rosario y repetir ahí unas oraciones, o de coger el Padre Nuestro y decirlo 50 veces. No, esas oraciones no van a cambiar nada en tu vida. Lo único que van a cambiar es tu estado de ánimo, porque te va a dar un sueño terrible. Pero en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Pero ¿cuándo vas a mirar tú la gloria del Señor si no oras con Él? ¿Acaso crees que lo vas a mirar ahí en el espejo? Vas al baño y te miras en el espejo y vas a ver la gloria de Dios. Es que la gloria de Dios la vas a ver cuando entres a orar a su presencia. Cuando apagues la televisión, el móvil, el ordenador. Cuando apagues la loca de la casa, esta que está aquí arriba, y digas, Señor, quiero estar contigo. Señor, quiero contarte mis problemas. Señor, quiero estar pegado a ti para que mi corazón tome tu forma. En ese momento, dice la Biblia, cuando tú tengas eso continuadamente, dice, somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen que tú estás viendo en la intimidad, por la misma comunión que estás teniendo con Dios, por el Espíritu Santo. Ese es el tercer ingrediente. Puedes leer la Biblia, puedes orar, pero hazlo en el Espíritu Santo. No lo hagas de forma carnal, no lo hagas de forma intelectual simplemente. No lo hagas por hacer. El Espíritu de Dios es el que va a hacer que la palabra de Dios vaya anidando en tu mente. El Espíritu de Dios va a ser el que te lleve a tener esas experiencias con Dios. Y luego sales a la calle y puede que sigas con tus deudas, puede que sigas con tu enfermedad, puede que sigas con tu problema familiar, pero vas a empezar a pensar diferente. Vas a empezar a soñar diferente. Vas a empezar a ver que se puede salir del agujero. A lo mejor estás todavía abajo en el agujero, pero ya estás empezando a soñar, Señor, ¿cómo será cuando saque la cabeza y salga del agujero? Porque hay gente que ya ni mira para arriba. Hay gente que lleva en el agujero tanto tiempo que solo ve el fondo, solo ve la basura allí abajo, solo ve la oscuridad. Perdió toda esperanza, perdió toda ilusión con el Señor, con la vida cristiana. Y hoy estamos aquí para combatir eso. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a decirle al Señor, vamos a tener un tiempo de liberación, un tiempo donde vamos a despojarnos de pensamientos y de sentimientos que no ayudan. ¿Sabes? Cuando en nosotros se genera esa dinámica de pensar hacia abajo, viene Satanás, que usa una especie de querubín protector, una especie es un espíritu, es un demonio que viene y te abraza en tu pena, te abraza en tu desgracia, te abraza en tu mentalidad de esclavitud y te dice, sí, pobrecito, nunca vas a salir de aquí.
pero yo te entiendo, quédate aquí hecho polvo, que así te morirás lentamente. Ese es el pensamiento que tenemos que desechar de nuestra vida. Pero no porque yo te lo diga, sino porque las promesas de Dios son tantas, son tan grandes. ¿Sabes? A lo mejor alguno en este momento está un poco triste porque dice, Señor, es verdad, yo estoy en un agujero y ni siquiera me había dado cuenta. Pero ¿sabes? Cuando Esdras comenzó a leer la palabra de Dios, eso que hemos leído ahí en Nehemías, dice que muchos del pueblo se empezaron a entristecer porque decían, wow, hemos robado a Dios los diezmos, no hemos guardado el Sabbat, no hemos celebrado las fiestas, no hemos hecho las cosas como se tenían que hacer, ¿qué va a ser de nosotros? Y los sacerdotes rápidamente dijeron, no, ¿qué es esto de llorar? ¿Qué es esto de estar tristes? Alegraos, porque hoy es el día en que Dios nos está enseñando cómo se tienen que hacer las cosas. Nada de estar tristes, nada de estar lamentándose, porque esa fue la primera reacción de algunos. Ay, pobrecito de mí, he estado fallando tanto a Dios, lo he estado haciendo tan mal. Y los sacerdotes rápidamente empezaron a dar ánimo a todo el mundo en el pueblo, a decirles, no os entristezcáis, hoy es un día santo, hoy es un día donde Dios está mostrando su verdad para que tú vivas por ella. Dios te da una nueva oportunidad de empezar de nuevo, por lo tanto no te entristezcas, más bien alégrate, gózate de que Dios está revelando su verdad a tu vida. Señor, en esta mañana anhelamos ser libres, Señor. Anhelamos salir del agujero, Dios. Tímidamente nuestro yugo ha empezado, nuestra cerviz ha empezado a mirar para arriba, Señor, porque hoy han venido a nosotros palabras de aliento, palabras de esperanza, Señor, palabras de cambio, palabras de libertad, Señor, y no queremos desecharlas. No queremos ser oprimidos por el diablo ni un solo segundo más. Hoy te ruego, Espíritu de Dios, que tú recorras este salón y toques cada vida, toques cada corazón. Señor, tú levantes la cerviz de cada uno de tus hijos que ha estado oprimido en su mente, en su corazón, en sus sentimientos durante tantos años, Señor, que muchos llegaron a pensar que Dios era simplemente un concepto, una teoría, una energía por ahí perdida, Señor, pero no es así, Señor. Tu palabra dice que somos tus hijos. Tu palabra dice, Señor, que has puesto en nosotros tu Santo Espíritu para que por Él seamos transformados de gloria en gloria. Señor, yo te pido que nos ayudes cada día a mirarte a ti, a levantar nuestra cabeza, a erguirnos en tu presencia, Señor, porque tú eres el Rey y tú no condenas a nadie, tú no esclavizas, tú libertas, Señor. Es el diablo el que acusa, es el diablo el que trae males, es el diablo el que quiere hacernos vivir aplastados. Pero hoy, Señor, miramos hacia arriba y allá arriba vemos la luz, allá arriba, Señor, vemos la esperanza, allá arriba queremos trepar, Señor, para salir, para escapar de la mentalidad de pobreza, de la mentalidad de enfermedad, de la mentalidad del resentido, de la mentalidad del pobre. Señor, allá arriba queremos mirar, porque allá está nuestra libertad, allá es donde nos esperan nuestras moradas, allá es donde nos esperan, Señor, tus sueños para nuestras vidas, que hoy queremos recobrar, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú te pases en este lugar y pongas de nuevo, Señor, tus sueños, tus proyectos, tus ministerios, tus dones, tus operaciones, Señor, tu poder en nuestra vida, porque no queremos vivir, Señor, en derrota, porque no queremos vivir mirando para abajo, no, Señor, sino mirando para arriba, de donde vendrá nuestro socorro. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Hazlo tú hoy, Señor. Empieza hoy, Señor, una obra diferente en nuestras vidas. Señor, cámbianos, transfórmanos, ayúdanos a ser perseverantes en escudriñar en tu palabra. Señor, que podamos ser responsables, diligentes, esforzados en buscar tu rostro cada día.
Señor, como Esdras y Nehemías, recibieron tus impresiones en el corazón y se movieron por ellas. No dejaron que las circunstancias alrededor las anularan, Señor. Nunca más volveré a pensar lo mismo, Señor. Nunca más volveré a pensar que no puedo, que conmigo no funciona, Señor. Nunca más volveré a pensar que estoy perdido, que estoy perdida, que no me casaré, que mi familia no se convertirá. No, Señor, nunca más. Quiero pensar como tú piensas, Señor. Sé que me costará trabajo, sé que será largo el camino, Señor, pero hoy decido empezar a pensar que sí se puede tener una victoria, porque tu palabra dice que soy más que vencedor, no por causa de mí, sino por causa de aquel que mora en mí, el Cristo viviente, el Rey de Reyes, el Espíritu del Dios Todopoderoso, que levantó a Cristo de los muertos y hoy mora en mí. Por eso levanto mi mirada al cielo y te invito a que la levantes físicamente, tu mirada al cielo, de donde vendrá tu socorro, de donde vendrá tu auxilio, de donde vendrán sueños, visiones, profecías que se renuevan en tu corazón, de donde vendrá el Señor para rescatarte definitivamente. Gracias, Jesús. Recibe toda la gloria, recibe todo el honor, recibe toda exaltación en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por cada uno de tus hijos en este lugar. Gracias, Señor, porque hemos sido ciertamente edificados por ti. Y te coronamos como Rey, te coronamos como Señor. Tu copa nunca se secará, Señor. Hermoso eres, hermoso eres. Gracias, Dios. Dale gracias a Dios. Santo eres, Dios. Gracias, Dios. Queremos alabarte. Queremos exaltarte, Dios. Tú cambias nuestro lamento en baile. Vueltas por el mundo, buscando quien me amara. Gracias. Solución a mis problemas. Y vueltas por el mundo, buscando alegría, buscando quien sanara mis heridas. Pero me encontraste, me sanaste, Jesús, yo vivo para amarte. Encontré un vecino, encontré un amigo. Ya no puedo dejar de amarte. Doy vueltas de alegría, doy vueltas todo el día, porque el gozo que yo tengo nadie me lo quitará jamás. Doy vueltas de alegría, ahora doy vueltas todo el día, porque el gozo que yo tengo no se acaba, es eterno. ¡Vamos! Vueltas por el mundo, buscando quien me amara, buscando solución a mis problemas. Di vueltas por el mundo, buscando alegría, buscando quien sanara mis heridas. Pero me encontraste, me sanaste, Jesús, yo vivo para amarte. Encontré un destino, encontré un amigo. ¡Vamos! No puedo dejar de amarte. Doy vueltas de alegría, ahora doy vueltas todo el día, porque el gozo que yo tengo nadie me lo quitará jamás. Rápido, rápido, rápido. Doy vueltas todo el día, porque el gozo que yo tengo nadie
doy vueltas todo el día, porque el gozo que yo tengo nadie me lo quitará jamás. Vueltas de alegría, doy vueltas todo el día. No se acaba, es eterno. Gracias, Señor. Levanta tus manos al cielo. La palabra de Dios nos enseña que el pueblo de Israel levantaba manos santas al cielo. Es una señal a veces de rendición, a veces para pedirle al Señor que nos llene, a veces para decirle al Señor, aquí estamos. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de tus hijos en este lugar. Que esta semana, Señor, sea una semana diferente. Hoy, Señor, primer día de la semana, lo hemos pasado bien, Señor, nos hemos gozado contigo, y yo te pido que este gozo permanezca en ellos los 7 días de la semana, Señor. Que cuando acudan a tu presencia puedan oír tu voz, y cuando lean tu palabra tú les des el sentido, Señor. Que cuando escudriñen puedan descubrir los tesoros que tiene tu ley, Señor. Yo los bendigo, Señor, en su casa, en su trabajo, en sus estudios. Los bendigo, Señor. Bendigo el fruto de su vientre. Bendigo sus ideas, sus proyectos. Bendigo lo que tienen y lo que son, Señor. Bendigo su descanso en la noche, su entrada y su salida, Señor. Los bendigo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y a ti sea la gloria por siempre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Por favor, saluda a varias personas con cariño, y las personas que han venido por primera vez, les tenemos un obsequio allí afuera en la cafetería.